Ella estaba de rodillas en la hierba seca, aferrándose a un poste de la cerca como si fuera lo único que la mantenía con vida. Su vestido estaba roto. La tierra se había incrustado en la tela y su respiración salía en jadeos cortos y entrecortados. La sangre se había extendido a lo largo de su antebrazo donde el alambre de púas la había mordido y su rostro estaba retorcido por el dolor y el miedo. Un hombre más del doble de su edad se arrodilló detrás de ella. Una mano sosteniendo la tela rota a su lado para mantenerla firme. Desde la distancia, parecía malo. Parecía el tipo de cosa que hacía que los hombres se detuvieran, miraran y alcanzaran sus armas. La chica giró la cabeza lo suficiente para que su voz se quebrara. Me ha estado doliendo ahí abajo, dijo apenas más alto que el viento. Silas Mercer se quedó helado en el momento en que las palabras salieron de su boca. No por vergüenza, no por deseo, sino porque sabía exactamente cómo podía sonar esa frase para cualquiera que estuviera mirando desde el camino. Aflojó su agarre en la tela y habló bajo. Firme, como se habla a un caballo asustado. Tranquila ahora, dijo. No te muevas todavía. La chica tragó saliva con dificultad y señaló con dedos temblorosos. Aquí mismo, añadió, tocando el lado de su cadera. Duele mucho. Solo entonces cambió la imagen. Solo entonces la verdad comenzó a asentarse. Esto no era un hombre aprovechándose de una chica indefensa. Esto era un ranchero tratando de evitar que una desconocida sangrara en la tierra. Su nombre era Clara Whitfield. Tenía 23 años, recién bajada de una diligencia, y se había caído con fuerza contra la cerca de Salas Mercer menos de una hora después de llegar a su rancho. Y la forma en que se cayó era la parte que no le cuadraba a él. El sol de Arizona caía sin piedad. El verano aquí no se preocupaba por disculpas o segundas oportunidades. La hierba era quebradiza. El suelo compacto como hierro, y la cerca de alambre de púa se extendía para siempre, zumbando suavemente en el calor. Clara había intentado ser útil. Ese fue el primer error. Había insistido en ayudar a Silas a revisar la línea de la cerca, queriendo demostrar que no era solo una novia por correo que se sentaría dentro y esperaría a que la alimentaran. Caminó unos pasos delante de él, botas nuevas, ojos aún no entrenados para las trampas que una vida aquí te enseña a ver. Entonces su pie se enganchó. No en tierra suelta, no en una roca, en alambre que había sido estirado más apretado que el resto. Cayó de lado, rápido y fuerte, su cuerpo girando mientras las púas rasgaban tela y piel, su cadera golpeó la tierra con un sonido sordo que hizo que Silas maldijera en voz baja. Ahora estaba arrodillada allí, temblando, el dolor quemando profundo en el hueso donde no se veía fácilmente en la superficie. Ese tipo de dolor no se desvanecía rápido. Ese tipo de dolor se quedaba contigo. Silas la revisó de la única manera que un hombre como él sabía. Manos cuidadosas, sin prisa, sin tonterías. El vestido estaba roto a lo largo de la costura lateral. Rasgado limpio donde el alambre lo había agarrado. La piel debajo ya se estaba oscureciendo, hinchándose bajo sus dedos, un mal moretón en el mejor de los casos, un hueso roto si la suerte le había vuelto la espalda. Extendió la mano para estabilizarla, y ese fue el momento en que cualquiera que mirara podría haber tenido la idea equivocada. Y alguien había estado mirando. Silas lo sintió antes de verlo. Ese viejo cosquilleo entre los hombros que no viene del dolor o del calor. La sensación que tienes cuando hay ojos sobre ti y no pertenecen allí. Miró por la línea de la cerca hacia la tierra abierta más allá de su propiedad. Nada se movía. Ningún jinete, ningún polvo. Pero el alambre a los pies de Clara contaba una historia diferente. Esta sección no coincidía con el resto. La tensión estaba mal. Demasiado apretada. Y allí, medio oculto por la hierba, había un nudo fresco donde el alambre había sido unido. Nuevo descuidado, la mandíbula de Silas se tensó. Esto no había sido un accidente. Alejó a Clara de la cerca y la ayudó a sentarse sobre sus talones. Quédate quieta, dijo. Te traeré agua, ella asintió, dientes apretados, orgullo luchando contra el dolor. Lo siento, susurró. No quise causar problemas.
Él la miró, entonces realmente la miró. No estaba vestida como una mujer tratando de tentar al destino. Estaba vestida como alguien que había viajado demasiado lejos, confiado demasiado, y aterrizado en un lugar que no perdonaba a ninguno de los dos. No causaste esto, dijo Silas. Alguien más lo hizo. Fue a buscar su cantimplora y la sostuvo mientras ella bebía. Sus manos temblaban lo suficiente como para que el agua se derramara por su barbilla. Fue entonces cuando notó el trozo de tela atrapado en la púa. No de ella. Tela más oscura, más pesada. Del tipo que usan los hombres. Silas lo soltó y lo dobló en su palma sin una palabra. Aquí fuera. La gente no suele poner trampas para mujeres. Las ponen para enviar mensajes. Y este mensaje había sido dirigido a él. Silas no lo dijo en voz alta, pero sus ojos se movieron como un hombre lee un mapa. El nudo en el alambre era fresco, y la hierba alrededor estaba aplastada en una sola dirección. Eso significaba que quien lo hizo había estado del lado de afuera de la cerca, no del adentro. No un vagabundo de paso. No un chico hambriento buscando trabajo, alguien que sabía exactamente dónde caminaría Silas. Y exactamente dónde pisaría una nueva novia sin mirar. Silas sintió que su estómago se enfriaba. Porque ese tipo de planificación no estaba destinada a asustar a una chica. Estaba destinada a hacer que un hombre cometiera un error. Y aquí fuera, un error no solo costaba orgullo. Costaba sangre. Silas miró por la línea de la cerca de nuevo, más lento esta vez. Un hombre que ha sido engañado una vez aprende a contar lo que falta. No vio huellas frescas de casco cerca del poste, lo que significaba que el observador había estado a pie. Eso lo reducía al tipo de hombre que podía cruzar la tierra en silencio y aún llevar autoridad, un hombre de ley, o alguien que se vestía como uno. A Silas no le gustaba ninguna de las respuestas porque si la trampa tenía una placa detrás, entonces la cerca no era lo único que había sido apretado. Antes de que la historia siga, déjame decir esto directo. Lo que estás a punto de oír ha sido recopilado, remodelado y contado de nuevo para sacar la lección enterrada dentro. Algunos detalles han sido ajustados para que el significado aterrice más claro y la advertencia viaje más lejos. Todas las escenas visuales que ves son creadas con la ayuda de IA. No para engañar, sino para ayudarte a sentir lo que las palabras solas a veces no pueden llevar. Pero si algo aquí ya tiene tu atención, deja un comentario para que sepa que hay más historias como esta esperando ser contadas. Y las cuento para gente que aún escucha. Silas ayudó a Clara a ponerse de pie, lento y cuidadoso. Ella se apoyó en él sin querer, el peso del dolor y la distancia finalmente alcanzándola. Desde la colina sobre el rancho, el viento llevaba polvo hacia el pueblo de Ulbrook. Y con él venía una verdad que Silas ya no quería enfrentar. Alguien allá afuera había decidido que era hora de probarlo. La pregunta era simple. ¿Se quedaría callado y lo dejaría pasar? ¿O haría algo que haría que todo el pueblo temiera lo que vendría después? Silas no la apresuró a subir a la silla. Sabía que no debía hacerlo. Una caída fuerte en la cadera podía convertir un viaje largo en algo peor. Así que la caminó lento hacia la casa, un paso cuidadoso a la vez. Clara se apoyó en él sin querer. Al principio, intentó ocultarlo, enderezando su espalda como si no necesitara ayuda. Pero el dolor tiene una forma de despojar el orgullo limpio. La casa del rancho no era mucho para mirar. Un piso, tablas desgastadas, un porche que había visto más polvo que visitantes, pero estaba sólida. Y justo entonces, sólida era todo lo que importaba. Silas la acomodó en una silla cerca de la ventana donde la brisa podía encontrarla. Sacó agua, tela limpia, y una pequeña lata de linimento que olía lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Mientras ponía la lata, sus ojos captaron el borde de algo en su bota. Un hilo delgado de alambre, más fino que el alambre de la cerca, curvado como un gancho. Silas lo levantó con dos dedos y lo sostuvo a la luz. No era de su propiedad, pero era del tipo usado para etiquetar, atar y trabajo rápido. Del tipo que los hombres llevan cuando no quieren ser vistos haciéndolo.
Clara notó que su rostro cambió. ¿Por qué? ¿Qué es?, preguntó. Silas dejó el hilo y mantuvo su voz calmada. Nada que hayas hecho, dijo. Luego miró más allá de ella hacia la ventana como si el vidrio pudiera mostrarle el futuro. Solo prueba de que esto empezó antes de que bajaras de esa diligencia. Afuera, el caballo se movió, luego se quedó quieto. Silas sabía ese tipo de quietud. Los animales se callan cuando algo está mal. Cruzó a la ventana y miró sin mover mucho la cortina. Lejos cerca del ascenso donde el camino se curvaba hacia Ulbrook. Un jinete se detuvo, solo una forma demasiado distante para un rostro, pero no demasiado distante para observar. El jinete se quedó lo suficiente como para asegurarse de que Silas lo había notado. Luego se giró y se alejó como humo. Clara siguió la mirada de Silas y sintió que la habitación se enfriaba. Lo observó con la atención tranquila de alguien que aún decidía qué tipo de hombre había encontrado. La mayoría de los hombres de su edad habían sido historias en papel, palabras escritas y esperanzadoras. Silas era real, y real venía con cicatrices y silencios que no podía suavizar con tinta. No tienes que preocuparte, dijo suavemente. Él dio un pequeño gruñido que podría haber sido una risa una vez. Aquí fuera, dijo, preocuparse es como sigues vivo. Revisó el moretón de nuevo, cuidadoso de no presionar donde más dolía. Era profundo, ya cambiando al color que prometía un largo dolor por delante. Estarás adolorida por un tiempo, dijo. Pero sanarás. Clara asintió, luego lo sorprendió preguntando, ¿la gente alguna vez se lastima intencionalmente aquí fuera, o es solo la tierra haciendo su trabajo? Esa pregunta pesó más de lo que debería. Silas enjuagó sus manos y la secó lento. No respondió de inmediato. A veces, dijo al fin, la tierra recibe la culpa por cosas que los hombres hacen a propósito. Ella miró hacia su regazo. Ese alambre, dijo. Se sintió mal cuando pisé en él. Silas encontró sus ojos entonces. No lo estabas imaginando. Lo sé, dijo. No dijeron más. No necesitaban hacerlo. Un poco después, cuando lo peor del temblor había pasado, Silas enganchó el carro. El sol ya se inclinaba al oeste, pero Ulbrook aún estaba ocupado a esa hora, y Clara necesitaba un salve adecuado. El viaje al pueblo fue tranquilo, pero no incómodo. Las ruedas crujían. El caballo mantenía un paso constante. El polvo subía y caía detrás como un rastro que podía seguirse. Clara absorbía todo. La tierra abierta, las cercas, la línea distante donde el desierto encontraba el cielo. Así que esto es, dijo. Esto es donde terminaron las cartas. Silas asintió. Las palabras dejan de ser suficientes una vez que llegas. Ulbrook apareció lento como los pueblos como ese siempre lo hacían. La línea de ferrocarril mantenía a Ulbrook respirando. Y donde corrían los rieles, la ley a veces cabalgaba cerca detrás. Un deputy marshal había sido visto en el pueblo esa semana preguntando sobre ganado robado y corte de cercas. La mayoría fingía no notar, pero todos escuchaban de todos modos. Pocos edificios, una calle ancha, gente que parecía estar observando todo, incluso cuando fingían no hacerlo. Los ojos se volvieron cuando los vieron, un ranchero de cabello gris y una mujer joven sentada rígida a su lado. Algunas miradas llevaban curiosidad, algunas llevaban juicio. Y luego estaba el deputy Wade Callan. Salió de la sombra como si hubiera estado esperando. Camisa limpia, sonrisa fácil, un hombre que disfrutaba ser reconocido. Bueno, ahora, dijo Wade. Parece que Silas Mercer finalmente decidió traer compañía al pueblo. Clara se movió, incómoda. Silas se quedó quieto. Solo consiguiendo suministros, dijo Silas. Los ojos de Wade se detuvieron un segundo demasiado en Clara. ¿Estás bien, señorita? Ella respondió antes de que Silas pudiera. Me caí. Wade rió como si eso lo explicara todo. La tierra hace eso, dijo. Silas lo observó de cerca. Las botas del deputy estaban limpias. Demasiado limpias para un hombre que decía patrullar a pie todo el día.
Terminaron sus asuntos rápido. Medicina, vendajes, unas miradas de gente que susurraba una vez que pensaban que nadie escuchaba. En el camino de vuelta al carro, Clara alcanzó su bolso. Dudó, luego sacó un sobresellado. Me dijeron que no te lo diera hasta estar segura, dijo. Silas lo tomó, pero no lo abrió aún. ¿Segura de qué? De que eras el tipo de hombre que no pediría algo solo porque podía. Él asintió una vez esa noche. El rancho no durmió fácil. El viento traqueteaba las tablas. El caballo pateó una vez en la oscuridad. Y en algún lugar más allá de la línea de la cerca, un jinete pasó lo suficientemente lento como para escuchar. Silas se sentó en la mesa con el sobre frente a él. Lo giró una vez, luego dos. Finalmente, lo deslizó en su bolsillo sin abrir. Algunas cosas eran mejores enfrentarlas cuando tus manos estaban firmes. Clara yacía despierta, mirando el techo, cadera palpitando al ritmo de su latido. Sabía entonces que venir al oeste no había sido un escape. Había sido una elección, y las elecciones estaba aprendiendo llevaban peso. Antes de seguir, si te estás acomodando en esta historia, este es un buen momento para decirlo. Si quieres oír más como esta, considera suscribirte a The Wild West Love Vibe. Sin prisa, sin presión, solo una forma de asegurarte de que la próxima historia te encuentre cuando estés listo y donde quiera que estés escuchando. Toma un momento, tal vez sorbe tu té o café si aún es temprano. Dime qué hora es donde estás y desde dónde estás escuchando porque esta historia solo está comenzando. Y el camino por delante es más áspero de lo que parece. La mañana llegó seca y ya caliente. El tipo de calor que hacía que incluso las moscas se movieran lento. Silas estaba levantado antes de que el sol despejara las colinas bajas. La costumbre lo hacía. También la preocupación. Salió al porche con una taza de café que se había vuelto amargo hace rato y miró hacia la línea de la cerca. Nada se movía. Eso lo molestaba más que si algo hubiera. Clara despertó al sonido de botas en madera. Su cadera gritó cuando bajó las piernas. Un dolor profundo que se sentía más viejo que una sola noche. Lo mordió y se puso de pie de todos modos. Silas lo notó. Siempre notaba. Quédate quieta hoy, dijo. Nada de trabajo en la cerca. Ella le dio una mirada que decía que había cruzado medio país para no se le dijera lo que no podía hacer. Pero se sentó de nuevo de todos modos. Él tomó un paseo lento a lo largo de la cerca solo. No para arreglar nada, solo para leerla. Una cerca cuenta una historia si la dejas. Donde se hunde, donde está demasiado apretada, donde han estado manos que no pertenecen. A unas 50 yardas de donde Clara cayó, lo encontró de nuevo. El mismo nudo descuidado. La misma raspadura fresca en el poste y huella de bota. No botas de rancho. Suelas duras hechas en ciudad. Al menos 3 hombres. Silas se enderezó y escaneó la tierra amplia abierta. Ninguna cobertura que valga la pena mencionar. Quienquiera que puso la trampa no se había escondido. Habían estado enviando un mensaje. A media mañana, polvo apareció en el camino. Jinetes, 4 de ellos. No venían rápido. Venían como si tuvieran derecho a estar allí. Silas esperó junto a la cerca, manos sueltas a los lados. Ninguna arma sacada, ninguna prisa. El jinete líder inclinó su sombrero sin calidez. Buenos días, dijo. Silas asintió. El camino pasa por aquí, dijo. Lo perdieron. Los hombres rieron como si esto fuera amistoso. Como si no fuera nada. Caballo tiró una herradura. Uno dijo, pensamos que podríamos abrevar. Silas miró más allá de ellos hacia el abrevadero. Deberían seguir cabalgando. La risa se detuvo. Fue cuando el primer hombre se acercó demasiado, justo lo suficiente para probar. Silas no balanceó amplio. Dio un paso corto, duro. El hombre cayó, ahogándose en polvo y sorpresa. El resto se movió entonces, rápido y torpe. No había danza en eso, solo peso y equilibrio, y saber dónde poner tus manos.
Un hombre agarró a Silas por detrás y aprendió rápido que edad no significa débil. Un codo encontró costillas, un talón encontró un pie. Clara observó desde el porche, corazón martilleando. Vio a uno de los hombres rodear amplio, tratando de llegar detrás de Silas, su cadera aún quemaba, así que no corrió. Agarró un puñado de grava de una lata junto a los escalones y la lanzó fuerte. No golpeó como un tiro milagroso. Picó ojos, hizo que el hombre parpadeara y girara la cabeza, y eso fue todo lo que Silas necesitaba. Silas lo empujó de vuelta contra el poste de la cerca, madera alambre haciendo el trabajo con él. Aún así, un puño rozó a Silas alto en el hombro, y su rostro se tensó con dolor real. No parecía un hombre joven ganando. Parecía un hombre mayor sobreviviendo. Hombres en el suelo, polvo colgando en el aire. Silas estaba respirando pesado pero firme. Rodó su hombro una vez, y el Guse le dijo a Clara que esto había tenido un costo. Miró a Clara. No enojado, solo serio. Entra, dijo. Los hombres se levantaron tambaleando. Orgullo herido peor que cuerpos al jinete líder escupió. Esta tierra no será tuya por mucho tiempo, dijo. Silas se acercó hasta que el hombre pudiera olerlo. Diles a quien sea que te envió, dijo Silas. Que la próxima vez no seré tan paciente, cabalgaron fuerte. Silas caminó la cerca de nuevo una vez que se fueron. Uno de los hombres había dejado caer algo. Un pequeño abrazadera de metal, rayada y doblada, no equipo de rancho. Emisión de ferrocarril. Había visto el mismo hardware en cruz de riel fuera del pueblo. Silas lo giró en su mano, mandíbula apretada. Esto era más grande de lo que esperaba. Clara salió lento, apoyándose en el marco de la puerta. No empezaste eso, dijo. No, dijo Silas. Pero empezó ahora. Ella alcanzó su bolsillo y sacó el trozo de tela que había tomado del alambre el día anterior. Lo sostuvo en alto. Uno de ellos, dijo. El que no hablaba mucho. Es de él. Silas lo tomó. Mismo color, mismo peso. La prueba se apila en silencio. Enterraron el poste roto de la cerca y arreglaron el alambre. No porque detendría a nadie, porque importaba hacer las cosas bien. Por la tarde, el calor presionaba pesado. Clara se sentó en la sombra observando a Silas trabajar. Podrías enviarme de vuelta, dijo. Nadie te culparía. Él sacudió la cabeza. El problema no sigue a la gente, dijo. Espera. Ella asintió. Entendía ese tipo de espera del pueblo, tenue y distante. Venía el sonido de una campana. Tarde asentándose. Silas miró hacia Ulbrook, hacia la ley que sonreía demasiado fácil. La trampa en la cerca había sido una advertencia. Lo que vendría después no lo sería. Y la pregunta ya no era si actuaría. Era cuán lejos estaba dispuesto a ir cuando el pueblo mismo podría volverse contra él. Esa noche no se asentó fácil. El aire se mantuvo espeso como si contuviera la respiración. Silas durmió ligero, medio vestido, botas lo suficientemente cerca para alcanzar sin mirar. Años atrás, se había prometido nunca dormir así de nuevo. Las promesas cambian cuando el problema viene llamando. Silas se sentó en la mesa con el sobre de nuevo, girándolo como si pudiera morder. Se dijo que esperaría, pero sus manos se movieron solas. Rompió el sello lo suficiente para deslizar una página. Solo una. Sus ojos captaron una lista de nombres escrita clara como un hombre llevando cuentas. A mitad de camino, un hombre lo detuvo en seco. Wade Keyen. Silas no maldijo. No entró en pánico. Solo recordó la última vez que un hombre de ley intentó tomar algo de su tierra y lo que había hecho para detenerlo. Silas no leyó el resto. No necesitaba. Empujó el papel de vuelta dentro, presionó el sobreplano, y se sentó allí en la oscuridad hasta que la lámpara se quemó baja. Cuando el golpe finalmente llegó, ya estaba de pie. Justo antes del amanecer, un golpe golpeó la puerta lo suficientemente fuerte como para traquetear el marco. No el golpe de un vecino,
no el golpe de un amigo. Silas estaba de pie antes del segundo golpe. Abrió la puerta para encontrar al Deputy Wade Callon parado allí con dos hombres detrás. Ambos extraños, ambos callados. «Buenos días», dijo Wade. Su sonrisa venía fácil. Demasiado fácil, Silas no la devolvió. «Tuvimos un pequeño incidente anoche», dijo Wade. «Pensé que debería pasar a verificar». Silas salió, cerrando la puerta detrás. «¿Verificar qué?», preguntó. Wade miró más allá de él hacia la ventana. «Tu invitada», dijo. «Podría estar más segura en el pueblo por un tiempo». Silas conocía las palabras. Él mismo las había usado una vez cuando aún creía que la ley siempre significaba protección. «Ella se queda aquí», dijo Silas. Su voz se mantuvo calmada, pero el aire alrededor se endureció. La sonrisa de Wade se adelgazó. «Esto no es una solicitud», dijo Wade. Sacó un papel doblado de su abrigo y lo sostuvo como si fuera escritura sagrada. «Custodia protectora», dijo. «Testigo de violencia y soy responsable». Silas se acercó hasta que Wade tuvo que mirarlo hacia arriba. «Das un paso más allá de esa línea», dijo Silas. «Y la estás tomando sobre mi cadáver». Uno de los hombres detrás de Wade movió su escopeta lo suficiente para ser entendido. Wade no se inmutó. «Eso es exactamente lo que estoy tratando de prevenir», dijo Wade. Silas miró a los dos hombres detrás de Wade. Ninguno encontró sus ojos. «No necesitas ayuda», dijo Silas. «Necesitas permiso». La sonrisa de Wade se adelgazó. «Siempre fuiste agudo», dijo. «Por eso esto tiene que hacerse correctamente». Alzó su voz lo suficiente para que Clara oyera a través de la puerta. «Señorita Whitfield». Wade llamó, «mejor que vengas con nosotros». La puerta se abrió una rendija. Clara estaba pálida pero firme, cadera envuelta apretada, ojos claros. Clara miró del papel a la escopeta, luego a Silas. Vio lo que el pueblo llamaría si sangre se derramaba en su porche. Tragó una vez y levantó su barbilla. «Iré», dijo. «Pero marquen mis palabras, Deputy. Estaré contando lo que sé y lo que he visto a cualquiera que escuche. No porque confíe en él», añadió, ojos en Wade, «sino porque no tendré hombres muriendo por mí hoy». La mandíbula de Silas trabajó como si masticara algo amargo. Dio un solo asentimiento apretado. «Del tipo que dice, entiendo, pero no acepto». Wade asintió como un hombre que acababa de ganar una pequeña apuesta. «Nosotros tampoco», dijo. Se la llevaron sin tocarla. Ese era el truco. Todo parecía limpio, legal. Silas observó el carro rodar lejos hasta que el polvo se asentó. Luego se quedó allí mucho tiempo después. Al mediodía, el pueblo sabía. La gente siempre lo hacía. Sabían que Clara había sido tomada por su propio bien. Sabían que Silas había peleado hombres en su cerca. Sabían que algo estaba cambiando, y la mayoría no les gustaba. Silas cabalgó a Ulbrook lento. Sin prisa, sin arma a la vista. Ató su caballo frente a la calle principal y caminó directo al centro del pueblo al poste donde iban los avisos. Ganado perdido. Reuniones de iglesia, advertencias que nadie leía hasta que era demasiado tarde. La gente observaba desde puertas, desde ventanas, desde detrás de barriles y mostradores. Silas llevaba la abrazadera de alambre doblada en una mano, el trozo de tela en la otra. No gritó. No amenazó. Clavó un clavo en el poste y colgó la abrazadera donde todos pudieran verla. Luego la tela. Esto fue cortado, dijo, voz llevando sin esfuerzo. Esto fue atado mal. Unos hombres se movieron. Unas mujeres miraron lejos. Silas continuó. Así es como se ponen trampas, dijo. No por accidentes, por manos. Alguien murmuró que no era asunto suyo. Silas se giró lento. Se volvió mi asunto cuando casi rompe la cadera de una joven mujer, dijo. El nombre no importaba. Todos sabían a quién se refería. Dio un paso atrás, dejando que los objetos hablaran por sí mismos.
Ese fue el momento en que el miedo se coló. No fuerte, no repentino. Miedo como la primera gota de lluvia que te dice que una tormenta ya está en camino. Desde el final lejano de la calle, Harlan Bass apareció bien vestido, calmado, rodeado de hombres que no parecían nerviosos en absoluto. Silas, dijo Bass, extendiendo manos y haciendo un show. Silas encontró sus ojos. Estoy haciendo un punto, dijo. Bass sonrió para la multitud. Disputas de tierra pasan, dijo. Cerca se ajustan, agua se comparte. No así, dijo Silas. Bass se acercó. Eres un hombre inteligente, dijo en voz baja. Lo suficientemente inteligente para saber cuándo parar. Silas no respondió. Por la tarde, el pueblo estaba inquieto. Puertas cerradas temprano. Voces bajas. Y justo después de oscuro, alguien gritó. Encontraron la cuerda colgando de una viga cerca del establo. Vacía. Balanceándose una advertencia sin cuerpo. Ninguna nota, ninguna explicación. Todos entendieron. Silas estaba al borde de la multitud, mandíbula apretada. No necesitaba preguntar quién lo había hecho. De vuelta en la pequeña habitación donde Clara estaba retenida, se sentó sola en una cama estrecha. Deputy Ware estaba fuera de la puerta, tarareando para sí mismo. Clara alcanzó su bolso y sacó la carta, la que había llevado todo el camino. La leyó de nuevo. Nombres, fechas, pagos, y una línea que hizo que su respiración se atrapara. Wade Kellam fuera del pueblo de Ulbrook contuvo su aliento. Silas miró la cuerda vacía y sabía que la línea había sido cruzada. El próximo movimiento no pertenecería a los hombres que ponen trampas en la oscuridad. Pertenecería al hombre que estaba harto de ser probado. La cuerda fue bajada por la mañana. Cortada limpia como si nunca hubiera estado allí. Pero el miedo se quedó. Silas cabalgó antes de que el sol subiera alto. No le dijo a nadie dónde iba. Hombres que se explican demasiado rara vez logran algo. El sendero hacia la tierra alta era seco y estrecho. Esta época del año, el agua significaba todo, y cualquiera que la controlara controlaba la tierra alrededor. Silas conocía el lugar, una cuenca poco profunda metida contra el borde del desierto pintado. No mucho para mirar a menos que estuviera sediento. Alcanzó el ascenso justo después del mediodía. Fue cuando vio la nueva cerca. Postes frescos, alambre estirado apretado. Demasiado apretado. Un hombre sentado en su caballo cerca de la puerta, rifle descansando fácil en su regazo. Otro de pie en la sombra de un afloramiento de roca. No estaban nerviosos. Eso le dijo a Silas más que palabras alguna vez podrían. Se detuvo donde pudieran verlo claro. Manos bajas, postura calmada. Esta agua no les pertenece, dijo Silas. Uno de los hombres sonrió. Lo hace hoy. Silas no discutió. Dio un paso atrás y esperó. Gente como esta siempre hablaba eventualmente. Líneas de riel moviéndose, dijo el hombre. Contratos de ganado vienen con ello. Silas asintió una vez. Eso encajaba. Asfixian los pequeños ranchos, dijo Silas. Y hay más pasto para ustedes. El hombre se encogió de hombros. El mundo funciona como funciona. Silas giró su caballo y se fue. Ninguna amenaza, ningún show. Había visto suficiente. Cabalgó de vuelta hacia el pueblo más lento de lo que le gustaba. Su hombro quemaba donde un puño lo había atrapado mal días antes. La edad se hacía conocer en pequeñas formas como esa. A mitad de camino, vio el carro detenido cerca de un grupo de matorrales. Lo supo antes de alcanzarlo. Clara sentada dentro, manos plegadas, mandíbula firme. Deputy Ware estaba cerca, hablando demasiado fácil. Silas desmontó. ¿Terminaste con ella?, preguntó. Wade sonrió. Solo manteniéndola segura. Clara encontró los ojos de Silas. Dio un pequeño asentimiento. Eso fue suficiente. No discutieron. Wade los dejó pasar como si esto fuera una cortesía.
Lo hizo porque el pueblo estaba observando ahora. E incluso un dapiori torcido tenía que parecer limpio a la luz del día. Cabalgaron juntos sin hablar por un largo tramo. El sol se inclinaba al oeste. La tierra se callaba. «Lo viste», dijo Clara al fin. «Lo hice. Están tomando el agua». «Sí». Ella presionó sus labios juntos. «Y si toman eso, el resto sigue». Silas la miró de reojo. Era joven, pero no ciega. Se detuvieron al borde de un lavado seco. Silas la ayudó a bajar. Su cadera aún dolía. Pero se movía más firme ahora. Le entregó la cantimplora. «No tienes que quedarte», dijo. Ella bebió, se limpió la boca, y se la devolvió. «No vine todo este camino para huir», dijo. Eso lo asentó. Se movieron de vuelta hacia el agua mientras la luz se desvanecía. «No para pelear, no aún». Se acercaron sigilosamente lo suficiente para ver los hombres cambiar turnos para contar rifles para aprender hábitos. Un grito rompió el silencio. Alguien los vio. Un disparo crujió el aire. Kiki a advertencia. Silas empujó a Clara abajo detrás de una roca y devolvió fuego una vez. No para golpear, solo para decir que podía. Los hombres se dispersaron, maldiciendo. Se retiraron rápido, demasiado rápido para ser valientes. No persiguieron. Para cuando alcanzaron el rancho, la noche se había asentado espesa. Silas atendió su hombro en la luz de la lámpara. Clara lo observó trabajar con la atención cuidadosa de alguien que había visto suficiente dolor para respetarlo. «¿Siempre haces las cosas así?», preguntó. «¿Lento?». Él sonrió delgado. «Solo parezco lento», dijo. Ella alcanzó su bolso y sacó la carta de nuevo. La puso plana en la mesa. «La leí toda». Dijo: «Hay más aquí». Señaló un nombre, una fecha de pago. «Esto se alinea con la reclamación de agua», dijo. En el contrato de Riel, Macío la estudió. Tenía razón. No solo lo planearon. Dijo: «Lo cronometraron». Ella asintió. «Contaron con que la gente estuviera cansada», dijo, y asustada. Silas se reclinó en su silla. La habitación crujió con él. Había intentado estar callado. No había funcionado. «No puedo detenerlo solo», dijo. Clara no dudó. «No lo harás», dijo. Afuera, un caballo relinchó, luego otro. Silas alcanzó su rifle. Formas se movían más allá de la cerca y hombres observando probando. Clara se paró a su lado, no detrás. Silas sintió algo cambiar entonces. No miedo, no enojo. Resolución. Si el agua era el corazón de esta tierra, entonces allí era donde la verdad tenía que salir a la superficie. Y cuando lo hiciera, todos tendrían que elegir de qué lado estaban. Los hombres no cabalgaron. Y esa noche esperaron. Así fue como Silas supo que el final estaba cerca. Hombres que creen que poseen la tierra siempre esperan que parpadees primero. La mañana llegó callada. Demasiado callada. Silas estaba en el porche con Clara a su lado. Ambos observando el camino como si pudiera responder una pregunta que ninguno había dicho en voz alta. Ella no se apoyó en él esta vez. Se paró sola. «¿Listo?», preguntó. Ella sintió tan listo como alguna vez estaré. Cabalgaron a Ulbrook juntos. No rápido, no escondiéndose. La gente los vio venir y se apartó. Algunos por miedo, algunos por respeto, la mayoría por costumbre. La verdad tiene peso cuando finalmente aparece. Pero no siempre es bienvenida. Silas puso la carta en el mostrador de la tienda general donde la gente pudiera verla. Nombres, fechas, pagos, y la abrazadera de Riel a su lado como un clavo en un ataúd. Algunos se inclinaron. Algunos sacudieron la cabeza como si hubieran visto demasiadas promesas morir. Un par de hombres murmuraron que Silas estaba revolviendo problemas por atención. Silas los dejó hablar. Había aprendido hace mucho que el orgullo es ruidoso y la prueba es callada.
Luego Clara dio un paso adelante y puso el trozo de tela junto a la abrazadera. Sostuvo la manga del abrigo de Wade mientras él llegaba. Y el pueblo vio la coincidencia en color y tejido sin necesitar una conferencia. Deputy Wade intentó reírse, pero su risa sonaba delgada. Alcanzó el papel como si pudiera arrebatar la verdad de vuelta a su bolsillo. Fue cuando el dueño de la tienda lo bloqueó. No valiente, solo cansado. Los ojos de Wade brillaron y su mano derivó hacia su funda. Silas no sacó. Simplemente cambió su postura y la habitación sintió la diferencia. Afuera, botas golpearon el paseo de madera rápido. Los hombres de Harlan Bus venían, no a debatir, sino a borrar. Una botella se rompió en algún lugar en la calle, y el olor agudo de aceite de lámpara rodó con el polvo. Iban a quemar la evidencia y llamarlo un accidente, de la misma manera que habían llamado la caída de Clara un accidente. Pero el hombre del riel había estado observando este pueblo toda la semana, igual que el rumor decía. El U.S. Deputy Marshal entró desde la puerta. Placa clara, voz callada. Y esa quietud golpeó más fuerte que gritar. Wade dejó de moverse. Bass intentó sonreír como si todo fuera negocio. El negocio no huele a aceite de lámpara y miedo. Cuando uno de los hombres de Bass levantó un rifle afuera, un solo disparo crujió desde la calle alto y limpio, y ese rifle golpeó la tierra. Ninguna sangre, ninguna gloria, solo una lección de que el juego había cambiado. Para cuando el sol cayó bajo, la compuerta no fue abierta por un héroe. Fue abierta por 3 rancheros y 2 hombres del pueblo que finalmente decidieron que estaban hartos de tener miedo. El agua corrió de nuevo, no porque el mundo se volvió amable, sino porque suficiente gente eligió pararse donde contaba. La gente se quedó en la calle esa noche, hablando bajo, riendo un poco. El miedo no desaparece, pero afloja su agarre cuando alguien se enfrenta a él. Más tarde, de vuelta en el rancho, Silas y Clara arreglaron la cerca donde ella había caído. Reemplazaron el alambre con cuidado. No demasiado apretado, no descuidado, eso importaba. Creo que aquí es donde empezó, dijo ella. Silas asintió. Y donde termina, se quedaron allí por un largo momento, observando el sol deslizarse sobre la tierra. Sin prisa. Esa noche, la casa se sentía diferente. No llena, solo correcta. Ahora, déjame salir de la historia por un momento y hablar claro. He contado historias como esta por mucho tiempo, y he aprendido algo que nunca parece cambiar. La mayoría de la gente no está buscando ser héroes. Solo están tratando de vivir sin arrepentimiento. Silas no se despertó queriendo problemas. Se despertó queriendo paz. Y a veces la única forma de obtener paz es enfrentar lo que te asusta en lugar de rodearlo. Esa es una lección que vale la pena llevar. Te diré lo que sigo pensando. La mayoría del tiempo, el problema que arruina a un hombre no es el ruidoso. Es el callado. Sigue rodeándolo y un día despierta y se da cuenta de que ha estado practicando rendición. Otra lección es más callada, pero igual de importante. La fuerza no siempre parece ruidosa. A veces parece paciencia. A veces parece bondad que no pide crédito. Clara no vino al oeste a ser rescatada. Vino a decidir quién sería. Y esa elección le dio más poder que el miedo alguna vez podría. ¿Cuán a menudo subestimamos a la gente por su edad o su pasado? ¿Cuán a menudo nos subestimamos a nosotros mismos? Silas tenía 57 años. Podría haberse dicho que era demasiado tarde. Podría haberse quedado callado y bajar la cabeza. En cambio, eligió vivir de una manera que pudiera respetar cuando el día terminara. Eso importa porque al final del camino, lo que se queda con nosotros no es comodidad. Es carácter. Mientras piensas en esta historia, pregúntate unas cosas. ¿Qué línea te negarías a dejar que alguien cruce? ¿Por qué te pararías incluso si hiciera a otros incómodos? ¿Y junto a quién te pararías cuando contara? Esas preguntas no pertenecen al pasado. Pertenecen a hoy. Si esta historia te dio algo en que pensar, toma un momento y déjame saber. Unsimple ayuda más de lo que podrías pensar.
Y si quieres oír más historias como esta, considera suscribirte a The Wild West Love Bag. No por números, por las conversaciones que pasan cuando la gente aún escucha. Y donde quiera que estés ahora, toma una respiración, mira alrededor, sé agradecido por la tierra bajo tus pies. Silas no ganó porque era el más fuerte. Ganó porque se negó a mentirse a sí mismo cuando importaba. Luego decide una pequeña cosa que puedas hacer mañana para vivir un poco más derecho. Porque la verdad es esta, no siempre llegamos a elegir el mundo en el que vivimos, pero siempre llegamos a elegir el tipo de persona que somos en él. Y a veces esa elección cambia más que solo la nuestra.